Buenas noches. A continuación, el grupo número 7, nosotros vamos a explicar un caso de intoxicación que se presentó en una finca en donde lamentablemente falleció uno de estos jornaleros que se dedican a las labores de fumigación. Voy a hacer una breve explicación del caso para que entren en contexto, para poder así asimilar y poder entrar más fácil, poder asociar con la situación que se pudo presentar por el caso de intoxicación. En una vereda de alta temperatura, más o menos 40 grados de temperatura con un 70% de humedad, en donde en una finca se acostumbraba a cosechar o se acostumbra a cosechar algodón, el administrador contrató a personas que estaban dedicadas a la fumigación, en donde contrató estaba el capataz, tres fumigadores y el mezclador. El mezclador es la persona encargada de hacer pues valga la redundancia, la mezcla de estas sustancias tóxicas para poder fumigar. Estas personas oscilaban entre los 35 y 45 años y pues ya acostumbraban siempre a fumigar en las fincas alrededores del sector. Además de eso, estas personas no estaban afiliadas a un seguro social, puesto que obviamente pues eran contratados cada vez que había verano o era tiempo de cosecha de la finca de algodón. Tenemos también de que uno de los problemas que se presentó en este caso, donde lamentablemente falleció una de las personas, fue que estas personas, donde hacían la mezcla de las sustancias tóxicas, ahí mismo en esa parte ingerían sus alimentos. Obviamente estas personas no tenían una capacitación en ningún índole de manejo de sustancias tóxicas, puesto que al momento de que ellos ingerían sus alimentos, pues no tenían un lavado de manos y muchas de las veces se pudo determinar de que estas personas utilizaban los mismos frascos donde estaban estos plaguicidas y lo que hacían era lavarlos y pues ahí ingerían alguna de las bebidas que obviamente pues ellos llevaban y muchas de ellas pues eran fermentadas. El caso se presentó ya que al momento de que los colaboradores estaban haciendo su labor, se pusieron a ingerir bebidas fermentadas y obviamente al momento de que ellos empezaron a beber estas bebidas fermentadas, a las 40 minutos empezaron a sentir unos síntomas como dolor de cabeza, vómito y convulsiones. Hay que tener en cuenta que los plaguicidas que se utilizaron en el desarrollo de la labor que ellos estaban realizando eran los plaguicidas organofosforados, peritroides y carbamatos. Estos son los elementos tóxicos o las sustancias tóxicas que utilizaban para la fumigación de estas cosechas. Lamentablemente, el parte médico, una vez llevaron a las personas al médico, fue que uno de las personas que ingirió esta sustancia fermentada en uno de estos recipientes falleció a causa de la intoxicación aguda con plaguicidas por inhibidores de colinesterasa, que fue una de las consecuencias que falleció a las 5 horas de llegar al hospital. A continuación, mi compañera Jennifer va a hacer una breve explicación sobre los plaguicidas órganos fosforados y así sucesivamente vamos a ir explicando cada uno de estos plaguicidas. Gracias, buenas noches. Bueno, primero que todo entendemos como plaguicidas organofosforados aquellas sustancias que son derivadas de la molécula del ácido fosfórico. Las afectaciones que esta sustancia tiene en la salud pueden ser varias, como por ejemplo causar cáncer, por ejemplo de vejiga, de colon, nos puede causar asma, obviamente pues por la inhalación de esta sustancia, diabetes e incluso Parkinson. El nivel de exposición de esta sustancia, de evaluación del riesgo, sería alto, precisamente pues por estas mismas consecuencias y afectaciones que tiene en la salud de los trabajadores. Una de las medidas de eliminación sería la incineración de todos los residuos que queden pues como tal de esta sustancia. También se realiza el lavado, que en este caso sería un triple lavado, de todos los envases o contenedores que sean pues utilizados para la sustancia. Finalmente, estas sustancias y estos envases se van a trasladar a un depósito autorizado para dichas sustancias para pues su posterior eliminación, que pues debe ser realizada por una autoridad competente. Em, una medida de sustitución, una alternativa que se tiene puede ser el control biológico de plagas o biocontrol. Esto quiere decir introducir una plaga de insectos
que sea enemigo pues como tal de la plaga, con el fin pues de controlarla, para que no se tengan que utilizar pues como tal las sustancias químicas. Un control de ingeniería sería la instalación de barreras naturales, que estas barreras naturales están compuestas por plantas, las cuales repelen específicamente esas plagas que están pues afectando el cultivo. Con este control pues no se necesitaría la utilización de la sustancia. Y por último, como controles administrativos, tener pues actualizadas las fichas de seguridad, rotular y etiquetar absolutamente todas las sustancias y los contenedores, capacitaciones sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal y la manipulación sobre los plaguicidas. A continuación, mi compañera Paula nos va a hablar sobre las siguientes sustancias que son los piretroides. Ok, antes de empezar con los piretroides debemos tener en cuenta la triada toxicológica, la cual incluye lo que es las sustancias, las dosis y el individuo. Al tener en cuenta que es un trabajo continuo en el cual no se tenía un tiempo de descanso a la hora de la aplicación de los pesticidas, se tiene en cuenta que también afecta lo que es la dosis y la sustancia al mantener todo el tiempo en el cultivo. También teniendo en cuenta que ellos consumen sus alimentos y no tienen, digamos, como tal, un tiempo de descanso, como tal, exposición a la sustancia. Ahora, como tal, entrando a lo que son los piretroides, se supone que este tipo de sustancias deben estar bien envasados. Con esto se debe suprimir em, los tarros o los contenedores en los que se mantengan estos pesticidas. También se debe tener en cuenta que no se pueden reciclar porque pues aún así, pues como tal, todas esas sustancias están en los envases. Como tal, la sustitución tiende a ser bastante compleja por todas las sustancias químicas que tienen, como lo son el carbono, el oxígeno, también lo que es el metanol, que se convierte en un gas y pues tiende a tener mayor absorción. Teniendo en cuenta también el clima en el que estaban ubicados, que se tiene en cuenta que a mayor clima, mayor absorción como tal de los productos. Como tal, en los controles de ingeniería se tienen en cuenta las ventilaciones en los cultivos, ya que tienden a ser sustancias corrosivas y pues tienden a entrar por vías de acceso, como lo son la digestiva, la inhalatoria y la cutánea. Y como tal, los controles administrativos se tiene como tal tener en cuenta lo que son fichas de seguridad y todo lo que son tiempos de descanso. A continuación, Aira nos terminará con la otra sustancia. Muy buenas noches. Otra de los plaguicidas que se tuvieron o se afectaron a los empleados fue el carbamatos. Esta es una sustancia que también es altamente peligrosa. En cuanto a su proceso de eliminación, es espontáneamente dentro de las 48 horas después de la exposición. Sin embargo, este organofosforado puede unirse irreversiblemente a las colinesterasas, que las colinesterasas son enzimas que ayudan al funcionamiento adecuado del sistema nervioso, lo cual fue una de las afectaciones que tuvo el trabajador debido a la inhalación y también por la ingesta de esta sustancia tóxica en su alimentación, lo cual afectó su sistema nervioso, debilitándolo y provocando así debilidad en la parte de respiración, provocando también convulsiones y llevándolo a la muerte con la inhalación de esta sustancia. Dentro de los controles de ingeniería se tiene que diseñar o implementar un sistema de fumigación por aspersión automático donde este requiere el mínimo de mano de obra de los trabajadores. Al evaluar los controles existentes en el lugar de trabajo, se debe considerar cuál peligrosa es la sustancia, la cantidad y que la posibilidad de que haya contacto perjudicial para la piel o los ojos. Se deben hacer controles especiales de las sustancias químicas altamente tóxicas o si existe la posibilidad también de que haya una exposición significativa o mínima que afecte la piel o los ojos y también el sistema respiratorio. Dentro de los controles administrativos para contacto en cuanto a esta sustancia tóxica, la idea es usar el dispensador para porcionar la cantidad necesaria en cuanto al uso adecuado de dicha sustancia cuando se realice la actividad de fumigación. Se tenga el uso adecuado de los elementos de protección personal para minimizar el riesgo,
que las capacitaciones, también se hagan capacitaciones sobre el manejo adecuado de estas sustancias y una revisión de la ficha de seguridad. A continuación le daremos el paso a nuestro compañero Steven, quien dará las estrategias sobre el manejo de residuos y con el sistema PHVA. Hola a todos, bueno, en el ciclo PHVA, bueno, entonces nosotros en el planificar, pues como ya mi compañero anteriormente lo ha mencionado, el caso de intoxicación por plaguicidas se presentó pues en una vereda, en la finca Trinidad, ubicada en la vereda Limoncitos en los Llanos Orientales, en el sector agrícola, en época de verano, cuando los trabajadores pues realizaban labores de fumigación en un cultivo de algodón. Dentro de las necesidades que se lograron evidenciar está que los trabajadores no cuentan con un lugar apto para el consumo de alimentos y para el lavado de las manos después del desarrollo de sus actividades, lo que los obliga a comer sus alimentos y bebidas en envases y áreas pues donde se realizan los procesos de mezclas de los herbicidas y los plaguicidas. Dentro de los objetivos que planteamos está minimizar el riesgo ante los agentes tóxicos a los cuales están expuestos los trabajadores, pues en las funciones de sus labores. Controlar el tiempo de exposición de los trabajadores, realizar capacitaciones periódicas donde se informe sobre el manejo de sustancias peligrosas, las afectaciones a la salud y al medio ambiente. La metodología que planteamos usar, entonces, para reducir, digamos que por decirlo así, las muertes y las causas de intoxicación por herbicidas y plaguicidas, está pues instruir a los administradores y capataces de las fincas, pues quienes son los que contratan a los trabajadores por temporadas, para que adecúen las instalaciones al momento de realizar muchas actividades, contraten personal capacitado mediante pues una empresa que tenga toda la normativa en cuanto a lo que tiene que ver pues con prestaciones y servicios como la salud, pensiones y todo lo demás. En el hacer, entonces realizar un programa de trabajo seguro en cuanto al riesgo con sustancias peligrosas que contenga las capacitaciones sobre el manejo adecuado de este tipo de sustancias, realizar una divulgación mediante folletos, actividades lúdicas, carteleras, logrando así informar de forma sencilla y clara a los trabajadores, ya que estos pues su nivel académico no es tan avanzado, y así lograr pues reducir, por decirlo así, el riesgo por intoxicación. A continuación, mi compañera Gise hablará sobre las otras dos partes del sistema PHVA. Buenas noches. Hablaremos de verificar, realizar seguimiento a la calificación de los siguientes tipos de residuos, así como las características de identificación, cumpliendo las condiciones de almacenamiento y etiquetado. También es importante realizar el control de los usos de los elementos de protección de manera adecuada. En las herramientas del trabajo, utilizar este proceso, asimismo evitar y quitar y usar los químicos que sean perjudiciales para el ambiente y para la salud de nuestros trabajadores. También tenemos el actuar, en este caso, es reducir las muertes de intoxicaciones y la mala manipulación de los plaguicidas y herbicidas. En el proceso de los residuos en el envase de estas sustancias se recolectan y se depositan en un lugar exclusivo pues, solo para almacenamiento. Finalmente, debe hacer una correcta señalización en donde reposan estos residuos. Muchas gracias a todos. Fue la exposición de la intoxicación por plaguicidas.